Voy a anunciarles el siguiente acto, que será la primera conferencia de este congreso. Estará con nosotros Juan Francisco Calero. Él es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, es máster en Comunicación Científica, Tecnológica y Medioambiental, máster en Gestión Empresarial por la Escuela de Organización Industrial, además de divulgador científico especializado en el sector del automóvil. La conferencia que va a pronunciar se llama Adiós Alemania, un nuevo orden mundial en la industria del automóvil global. Bueno, me voy a mover, me voy a ir moviendo. No sé si avisen. Sí, hola, hola. Bueno, esto ha empezado ahora, ¿eh? No os vayáis. A ver, todo el mundo que está saliendo, por favor. Yo no voy a hacer la conferencia aquí para unas butacas, así que id avisando a la gente que vuelva a entrar, porque os lo vais a perder. Bueno, todo el mundo quiere volver a su corral, supongo que están muy orgullosos de sus stands. Si os parece, me espero un par de minutillos para ver si recuperamos a algunos de los asistentes, porque me apetecería que me escucharan. Bueno, en primer lugar, ya ahora hablando un poco en serio, muchísimas gracias a la organización por invitarme y muchas gracias. Están llamando, última llamada, en la estación del AVE. Nada, como os decía, muchísimas gracias por invitarme, gracias a las autoridades locales y autonómicas, consejeros, autoridades académicas, por haberme invitado a este evento que yo conozco este año por primera vez y que me ha sorprendido lo poco que he visto por ahí fuera, por el nivel que hay, de lo cual me congratulo. Y me han pedido que hagamos un recorrido un poco por lo que es la industria del automóvil y concretamente la fabricación de automóviles. Es una presentación que está llena de vídeos y de contenido, porque qué mejor manera de explicar lo que está pasando en la industria y la fabricación de automóviles que entrando dentro de las fábricas y mostrándolas, ¿no? Así que si en algún momento tenemos que hacer algún pasito para adelante, para atrás, me perdonaréis, porque es una presentación muy ambiciosa en cuanto a la cantidad de contenido y los gigas de vídeo que hay aquí dentro metidos. Bueno, acabamos de conocer la noticia de que Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos de América. Y esto tiene muchas consecuencias, muchas. Desde precisamente el sector olivarero local hasta la industria del automóvil también. Estamos viviendo un momento de total ruptura. Esta década de los 20, lo decimos como un mantra y es completamente cierto, en 10 años la industria del automóvil va a cambiar más que ha cambiado en los 90 años pasados. ¿Y en qué se traduce todo esto? Bueno, pues en un nuevo orden mundial en el que China toma la delantera y en el que compite con Estados Unidos por ser el polo principal de producción y de innovación en la fabricación de automóviles. Ahora mismo China ya es el principal fabricante de automóviles en el mundo y con bastante distancia, y el principal exportador. Y los Estados Unidos de América intentan por todos los medios que esa gigantesca oleada, ese brutal tsunami industrial, no acabe permeando dentro de sus fronteras. Ya lo hemos visto antes en otras épocas. Lo vimos con la llegada de los japoneses y lo vimos con la llegada de los coreanos. Siempre Oriente. Y ahora llega China. Así que para empezar, si os parece, os voy a poner simplemente un vídeo que resume qué es lo que está ocurriendo en la industria del automóvil y vamos a analizar un poquito qué es lo que está ocurriendo y qué hay de nuevo o innovador en la fabricación de automóviles. 这个世界缺少一座工厂，一座更智慧的工厂，一座把未来带到眼前的工厂。小米汽车工厂以高自动化为起点，实现超高品质交付。小米超级大压铸集群，430个工艺参数，100%工艺自动化运行，一瞬之间驱动工业巨兽。超700个机器人，实现关键工艺100%自动化，秩序之中造就极致效率。10种连接工艺，100%全自动组装车身骨架，
创造超高强度车身。精细装配，精准上件，精确运输。沿着自动化的方向继续前进，全自动检测，细致入微。小米自研 Xi 智能质检系统 ，AI 自动分析 X 光片，层层把控。自动打磨、喷涂，漆面始终平整如一。76秒间自动下线，心无所限的可能由此展开。在这里，你看到的是一辆车，一个承诺的开始，也是智能制造的新开始。现在，我们与你一起再向前一步。小米汽车工厂再一次一往无前。Bueno. Xiaomi. La primera vez que vi este vídeo personalmente se me pusieron los pelos de punta y si es la primera vez que ustedes lo ven, espero que les haya ocurrido lo mismo. Ese soy yo. ¿Qué han echado ustedes en falta en este vídeo? No les voy a decir qué es lo que han visto porque es evidente, pero ¿qué han echado ustedes en falta? Tal cual. Muy bien, muchas gracias. Estamos siguiendo la presentación. Una ausencia prácticamente total de seres humanos en el interior de la factoría. Y con esto yo podría decir, ale, me voy, ya he terminado la presentación. No, ahora en los próximos 50 minutos vamos a desgranar qué supone todo esto. Eso es. Este vídeo es un poco una reacción de Xiaomi a un vídeo que publicó Tesla, que iba en la misma dirección cuando Tesla inauguró lo que llaman su gigafactoría en Berlín. Y lo que llama muchísimo la atención es que de una manera completamente premeditada no aparecen personas. Evidentemente sigue habiendo personas en las fábricas de coches y en las de Xiaomi también. Pero, bueno, yo creo que si a la tercera no les convencemos, si a la tercera no les hemos convencido ya no van a venir. Bueno, es muy interesante porque básicamente esto es una declaración de intenciones, ¿no? Es una declaración de decir, somos la élite y vamos a liderar el futuro de la industria del automóvil, aquí estamos nosotros. Una empresa que anunció que iba a fabricar automóviles hace 3 años. Hace 3 años. A mí me parece algo inaudito, impresionante. ¿Cómo lo han conseguido esto? Bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo durante la presentación. Pero fíjense que de momento he hablado de Tesla, he hablado de Xiaomi, en ningún momento he hablado de una empresa europea del mundo del automóvil. Y de hecho, el inicio de la producción en cadena de la industria del automóvil tampoco es un fenómeno, a ver si podemos reproducir el vídeo, tampoco es un fenómeno europeo, es un fenómeno estadounidense, ¿no? La cadena de producción del famoso Forte y de Henry Ford, que por primera vez lo que hizo fue pasar del taller estático, en el que los trabajadores montaban los coches de una manera completamente estática por módulos. Es muy curioso, fíjense bien en estas imágenes, porque aunque parezca mentira, 100 años más tarde, no vamos a estar tan lejos de esto, aunque a ustedes les parezca un poquito extraño o marciano lo que les estoy diciendo, pero van a entender por qué. Pero básicamente la industria del automóvil, la fabricación de coches arranca de talleres donde se comienza a trabajar de manera estática a una línea que se mueve a una determinada velocidad, donde todo se organiza y se cronometra y se comienza a establecer un sistema de producción en cadena en el que se consiguen unos niveles de optimización y economías de escala al cabo de un tiempo fabulosas, que hacen que Ford se convierta en la empresa más innovadora a la hora de producir automóviles en el mundo.
Y es muy curioso que a veces, cuando voy por ahí, algunos, los detractores del automóvil de combustión interna, dicen el automóvil, el motor de combustión, lleva 100 años siendo lo mismo, no ha cambiado nada. Bueno, oiga, no, esto, a ver, un momento. En parte es verdad que la base técnica de un motor de combustión interna sigue siendo la misma que hace 100 años, pero es que al coche eléctrico le pasa exactamente lo mismo. Los coches eléctricos ya existían hace 120 años y al final no acabaron fabricándose de una manera masiva porque perdieron la ventaja competitiva. Precisamente fue un componente eléctrico el que acabó con el coche eléctrico. Fue el starter automático. En los años 10, 15 se inventó una manera de arrancar los coches que triunfó en los 20. Arrancar un coche en aquella época era penoso. Había que girar una manivela, había que hacer muchísima fuerza para mover los pistones y había personas que físicamente no podían arrancar un automóvil. El starter automático hizo que el motor de combustión interna, junto con el petróleo, no tuviera ningún freno. Pero digo todo esto porque alguien puede pensar que, viendo estas imágenes y viendo estas otras imágenes, alguien puede pensar que la fabricación de automóviles en los últimos 100, 120 años no ha cambiado tanto. Y es cierto que la base de la producción respecto a aquella cadena de producción del Ford T y la cadena de producción del Ford F-150, pues nos podemos encontrar con muchísimas similitudes. Pero entre medias ha habido una cantidad de innovaciones impresionantes que hacen que, por ejemplo, en esta planta de Ford, en Estados Unidos, que tiene varias plantas para producir el 150, se lleguen a producir hasta 700.000 automóviles de un único modelo en un año. Se produzca un coche, en esta factoría en concreto, una pick-up de casi 6 metros de longitud, en 56, 58 segundos. En Estados Unidos, en el año 18-19, cada 30 segundos se vendía una Ford 150 y cada 50 y pico segundos se fabricaba una Ford 150, F-150. Esto, al llegar la pandemia, este modelo de producción tan masivo, este modelo de producción tan brutal que busca por encima de todo producir el máximo de unidades para reducir los costes, está en crisis y está en declive. Desde la factoría del Ford T hasta la factoría del Ford 150 han pasado 100 años, pero esto no va a volver. Y lo que vamos a ver a continuación es efectivamente hacia dónde vamos, empezando por reconocer humildemente que los europeos, aunque tenemos mucha tecnología para fabricar, hemos sido muy conservadores a la hora de desarrollar nuestras factorías, sobre todo los productos que había dentro de las factorías, y eso nos ha hecho ahora que tengamos un retraso competitivo impresionante. Es de sobra conocido que el potencial y el poder... ¿Podemos bajar un poco el volumen, por favor? Gracias. Algunos vídeos tienen un volumen un poco fuerte y yo os voy guiando. El potencial de este sistema de producción basado en la cadena de montaje que va a cierta velocidad, primero el Fordismo, luego el modelo Lean de Toyota, ha llegado a su agotamiento, ha llegado a su fin. El vídeo de Xiaomi que os he puesto al principio, los que habéis llegado tarde os lo habéis perdido, pero luego al terminar, si queréis, lo volvemos a poner, porque es increíble. En esa factoría se fabrica un coche cada 76 segundos. En la factoría del Ford F-150 se fabrica un automóvil cada 150 segundos. Y este vídeo es de un proveedor chino que trabaja para GAC, para GAC, que a los chinos les encanta poner las cosas a cámara rápida, no tienen ni tiempo de ver las cosas en tiempo real, y esta factoría en concreto es la factoría más rápida del planeta. Es capaz de producir un coche cada 46 segundos, que es impresionante. GAC es un fabricante que hace coches para Toyota, hace coches para muchos fabricantes japoneses en China. Bueno, pues este modelo de producción está ciertamente agotado. Es un modelo de producción, además, completamente orientalizado y absolutamente influenciado por la filosofía japonesa, por el desarrollo japonés de los años 60 y 70, en el que pasamos del modelo de producción de la cadena de montaje de Ford a un modelo Lean, en el que cambian muchas cosas. Cambia que los proveedores tienen que trabajar de una manera completamente distinta. Antes tenían un peso, se almacenaba mucho material, se elimina muchísimo residuo y muchísimo tiempo perdido en la relación con los proveedores. La cadena de montaje tiene que funcionar como un reloj en el sentido de la producción. La producción está por encima de cualquier otra cosa y si algo falla en la cadena de montaje, se detiene la cadena de montaje. Y esto es muy chulo, esto es muy interesante. Por primera vez se hace partícipes a los trabajadores de la responsabilidad de que los automóviles salgan bien y de las posibles mejoras que tiene que tener la cadena de montaje. Entre otras muchísimas cosas, no les voy a hablar yo aquí de filosofía y de ingeniería Lean porque ustedes saben mucho más que yo. Pero déjenme que les cuente una pequeña anécdota y una pequeña historia para que desde nuestro punto de vista eurocéntrico nos demos cuenta de que ya no somos el centro del mundo. No lo éramos, pero ahora mucho menos.
en lo que se refiere, por supuesto, a la fabricación de automóviles en masa. Yo no sé si saben ustedes que Porsche en los años 80 estuvo a punto de desaparecer. ¿Lo sabían? Pero a puntito, le quedaba muy poco. Entró Savia Nueva en la empresa, entró Savia Nueva en la compañía y, desesperados, decidieron marcharse a Japón con una serie de directivos. Un viaje, por cierto, para ver cómo se producía, que se ha producido hace unos meses cuando la cúpula de Volkswagen se ha ido al Salón de Shanghái de China a reunirse y a ver cómo se producen coches en China. Es impresionante, 40 años más tarde ha volvido a suceder otra vez. Ha vuelto a suceder otra vez. ¿Y qué pasó en Volkswagen? Que tenían un atraso brutal a la hora de fabricar coches. Dependían de estanterías gigantescas, los trabajadores se pasaban el día dándose vueltas y paseos por la fábrica, yendo al almacén a coger una pieza. Todo era completamente estático, artesanal, pero luego lo que era la producción del coche en sí tenía que ser muy rápida. ¿Cuál era la filosofía de producción de Porsche? Hacemos el máximo de coches posibles y fuera de la cadena de montaje arreglamos todos los desperfectos. ¿Saben qué? Cada puñetero Porsche que salía de la cadena de montaje tenía que ser revisado de alguna manera. Había hasta alfombrillas que no se podían montar bien por discrepancias con el proveedor y por un larguísimo etcétera. Cuando llegaron los japoneses, esto es brutal, tan brutal que hay que decir tacos si se quiere explicar la historia de manera literal. Los japoneses no querían ayudar a Porsche, pero los alemanes, desesperados, les ofrecieron un cheque en blanco y al final consiguieron que la élite de Toyota se fuera a Alemania y les explicaran a los alemanes cómo se producía un coche de manera eficiente. Y sobre todo, lo que aplicaron es toda la filosofía de Toyota que les he estado explicando dentro de la cadena de producción de Porsche. Fue absolutamente traumático. Hay 2 libros de Winterkorn, de que era el CEO de Porsche por aquellos tiempos, que lo explican. Y de esa manera Porsche se salvó. Porsche se salvó no solamente porque cambió radicalmente su forma de producir los automóviles, sino porque además les explicaron cómo hacer economías de escala con la gama de producto. Todo el mundo dice, Porsche se salvó porque sacó el todoterreno Cayenne, que todo el mundo pensaba que iba a ser un sacrilegio, y al final fue el coche que salvó a Porsche. No se equivoquen. El Cayenne lo que le dio fue mucho dinero a Porsche, pero quien salvó a Porsche fue el Boxster, ese pequeño descapotable biplaza de dos plazas, biplaza, ese pequeño descapotable cuyo frontal y cuyo cantidad máxima de componentes compartía con el 911-996, ese Porsche 911 que tiene los faros con forma de lágrima. Precisamente esa economía de escala de sacar de un desarrollo de ingeniería 2 productos y compartir buena parte de la cadena de producción y componentes fue lo que salvó a Porsche. ¿Y por qué les cuento toda esta historieta en una ponencia sobre Industria 4.0? Les cuento toda esta historia porque Porsche, 30 años más tarde, ha sido la empresa más rentable de automoción del planeta Tierra. De estar en la ruina a ser la empresa más rentable del mundo del motor. Con esto lo que quiero subrayar es la importancia del trabajo que ustedes desarrolláis en vuestras universidades, en vuestras empresas, y cómo desde la factoría y desde la organización industrial una empresa puede quedar completamente volteada para bien. Hay un poder gigantesco dentro de las factorías. Y esto que han visto de Xiaomi es solamente la punta de lanza de lo que viene gracias a las innovaciones que aportan la robotización, la inteligencia artificial y la virtualización. Y justamente ese es el viaje que estamos emprendiendo ahora y en el que me voy a centrar a partir de esta parte de la presentación. Miren, los chinos trabajan de una manera muy llamativa. Toman todo lo bueno que tenemos nosotros, lo analizan y lo mejoran. Así que, si Tesla había sacado su gigaprensa, que es una de las grandes innovaciones que ha habido en los últimos años en la industria del automóvil, ahora vamos a hablar de lo bueno y lo malo que tiene eso, pues llegan los de Xiaomi y dicen, pues si vosotros tenéis la gigaprensa, yo me invento la hiperprensa. Que vosotros tenéis una prensa de 8.000 toneladas, pues la mía de 9.100. Aplicad esto a cualquier orden de la fabricación de un automóvil. Así es como trabajan los chinos. Y además, aunque un ingeniero chino sea menos brillante que uno europeo en comparación, lo que no tiene parangón o comparación es que por cada ingeniero europeo o americano haya 100 chinos trabajando. Contra eso no puedes trabajar, no puedes pelear. Y es eso hacia lo que vamos. Hacia una industria del automóvil en China que ha sacado todo lo bueno que nosotros le hemos enseñado, pero no tenemos nada más que enseñarle nosotros a ellos. Ahora son ellos los que nos van a enseñar a nosotros. Y este ejemplo de Xiaomi es paradigmático porque además se ha conseguido en un tiempo récord. Bueno, lo de fabricar con gigaprensas es una innovación muy potente y una innovación muy importante también es lo que acaba de presentar Tesla, que se rumorea que Tesla no va a ser una empresa que
presente un automóvil eléctrico de 20.000 euros o menos hasta que no tenga este sistema de producción en funcionamiento. ¿Y en qué consiste? Le llaman unboxing. Y es una nueva forma de producir un coche. Hasta ahora los coches los hemos producido siempre alrededor de un casco al que le vamos añadiendo componentes de tal manera que la tarea de producir el automóvil cada vez es más penosa. Lo que propone Tesla, voy a volver a poner el vídeo desde el principio otra vez, ahora lo vamos a ver con imágenes paradas, es trocear el coche en 4 partes, delante, detrás, izquierda, derecha, y trabajar de forma autónoma hasta acabar completando las 4 partes del Lego. Si os fijáis, eso provoca que en menos espacio los mismos trabajadores tengan más densidad de producción y se ocupe mucho menos espacio. Y se pueda ser más ágil. Una de las ventajas de este sistema de producción de unboxing es que rompemos esa línea de producción en la que se producen matrimonios, es decir, que vamos insertando dentro del coche de una manera más o menos penosa componentes para partir la producción del coche en 4 partes y ensamblarlas al final. Y de esa manera ahorrar mucho tiempo, ahorrar mucho espacio y, en la medida de lo posible, de nuevo, ahorrar muchos componentes gracias a las prensas de un tamaño gigantesco, como esta prensa que están desarrollando ahora mismo, que tiene 4 bloques y que se supone que es capaz de ensamblar hasta 400 partes, 400 componentes pesados del vehículo, que anteriormente requerían, pues en mayor o menor medida, de secciones de soldadura. Esto, como digo, tiene una grandísima ventaja de cara a reducir los costes de la producción del vehículo, porque estos monstruos de la hidráulica casi que te hacen un coche en un molde, ¿no? Es una cosa brutal, abismal. Buenísimo para Tesla, buenísimo para Xiaomi, buenísimo para todas las empresas que están trabajando en esto. ¿Qué tiene esto de malo? Por contra, no todo iba a ser bueno. Y tiene algo... Bueno, estas imágenes son simplemente las imágenes estáticas que os estaba mostrando de este proceso de producción en el que incluso la pintura del vehículo, esto es como un anatema, no lo hemos visto nunca, el coche siempre se baña para darle los tratamientos anticorrosión y se pinta con la carrocería completa, se partiría en varios trozos precisamente para avanzar en la producción del coche y ya no pintamos ni siquiera el coche como un bloque. Esto está patentado por Tesla, pero todavía no está aplicado a ninguna factoría. Y digamos que es la última revolución en la producción en lo que se refiere a la organización y a la industria pesada de una factoría. ¿Lo veremos próximamente? Espero que sí. Pero ¿cuál es la parte mala que tiene todo esto? Que nos hemos dado de bruces con un problema muy importante. Fijaos. Y esto que voy a contar ahora lo voy a desarrollar en profundidad un poquito más adelante, pero os lanzo ya el anticipo. No sé si sabéis, no sé si saben, os hablo de tú, de usted indistintamente, que algunos de los grandes alquiladores de automóviles en el mundo hicieron grandes compras de coches eléctricos y que ni la gente se los ha querido alquilar en el número suficiente que ellos creían para hacerlo rentable, y además se han encontrado que estos productos han perdido muchísimo valor en el mercado de segunda mano. Y hay un tercer problema, quizá no tan conocido, pero igualmente muy grave o el más grave de todos, que es que cuando estos coches tienen un siniestro, nos encontramos con que los costes de reparación del vehículo crecen exponencialmente. Y en algunos casos ni siquiera merece la pena reparar el vehículo. ¿Por qué? Porque el coche está ensamblado en partes cada vez más sensibles del vehículo como una única pieza. Y eso de cara a la reposición es un problema gravísimo. Por eso, los grandes alquiladores de automóviles han decidido dejar de comprar las flotas de automóviles eléctricos y veremos qué es lo que ocurre porque tienen cuotas obligatorias que comprar de coches eléctricos para poder cumplir con las normativas de emisiones que les están exigiendo. Pero esta forma de producir tan monolítica, en la que tantas pequeñas piezas y partes se solucionan en una sola fase, si no está bien dimensionado y bien diseñado, puede acabar provocando un problema serio en la postventa que puede acabar redundando en las ventas del fabricante porque, como os voy a enseñar a continuación, a día de hoy, uno de los grandes problemas que estamos viviendo hacia la electrificación de la industria del automóvil es que más del 50% de los coches que se venden no los compran particulares, los compran empresas. Y el criterio de las empresas no es solo que el coche sea bonito, que sea confortable y que me quepa en la plaza de garaje. El criterio de las empresas es cuál va a ser el valor de reventa de este vehículo, cuál es su fiabilidad y cuánto negocio voy a poder hacer con este producto. Y esto lo cambia todo. Bueno, vamos a otra tendencia muy potente. Hemos hablado de gigaprensas que provocan la producción de partes que antes eran muy complejas en la fábrica en un solo paso. Hemos hablado de disgregar la producción del coche, de partirla para hacerla más eficiente, unidades más pequeñas pero más eficientes. Sin duda, otra de las tendencias
es la utilización de exoesqueletos por parte de los trabajadores para aquellas tareas que son más duras y más penosas. Imaginen lo que sufren las cervicales y los brazos de una persona que tiene que estar X horas trabajando a alta velocidad montando componentes en la parte inferior de un automóvil. Estos exoesqueletos motorizados, semi-robotizados, permiten que tareas penosas, hay tareas todavía en las fábricas de coches que son muy duras, por más que estemos siempre asistidos por máquinas, ayudan a paliar, a aliviar los trabajos más duros en las factorías. Ya no solamente para el movimiento de las articulaciones, sino también para determinados esfuerzos que tenemos que hacer en la parte media y baja del cuerpo, en los que necesitamos cierta presión contra el suelo, cierto esfuerzo que puede acabar provocando daños en la espalda y en las piernas. En este vídeo vamos a ver en unos segundos un apósito muy interesante que lleva un trabajador con el que consigue semisentarse mientras está trabajando y aliviar de nuevo la carga y la tensión en la espalda. Ahí lo tenemos para realizar determinadas tareas. La producción con exoesqueletos es algo que se ha ido implementando dentro de la industria en los últimos 10, 15 años y ha avanzado a buen ritmo y se han conseguido resultados bastante buenos de cara a la salud laboral de los trabajadores. Y no es algo que yo presumo que vaya a ir a menos. Lo que ocurre es que, como les mostraba al principio de la presentación, en la fábrica de Xiaomi no hemos visto ni un solo ser humano trabajando. Así que el sueño de los grandes ideólogos de las futuras factorías del automóvil es precisamente la desaparición de los seres humanos, no solamente en la factoría, sino que en el caso también de Tesla estamos hablando de los conductores. Bueno, supongo que todos vosotros conocéis la empresa Boston Dynamics, ¿verdad? Todo el mundo ha visto vídeos de esta empresa con estos robots que bailan, que saltan, que hacen cosas increíbles. Este es uno de los últimos vídeos, uno de los últimos humanoides que ha desarrollado Boston Dynamics. ¿Sabéis quién compró Boston Dynamics hace no tanto? Seguro que aquí hay gente que lo sabe. Pues Boston Dynamics fue comprada por el grupo Hyundai, que es uno de los grandes grupos automotrices del planeta Tierra y que controla las marcas Hyundai y Kia. Está en el top 5 de los mayores fabricantes del mundo. Y lo cierto es que, como bien sabéis, Tesla está trabajando en su propia línea de humanoides para realizar tareas penosas y repetitivas. ¿Qué es lo que ocurre? Que Boston Dynamics jamás ha sido capaz de hacer todos estos proyectos que reciben millones de visualizaciones en las redes sociales en algo rentable, en algo sostenible industrialmente para escalarlo. A todo el mundo le parece increíble lo que hace Boston Dynamics, pero luego no hacen negocio con este espectáculo. Todavía no se ha encontrado la manera de hacer que esto sea rentable. ¿Cuál es la manera de hacer que esto sea rentable? Pues estos señores tienen la clave. ¿Quién son estos señores? Son parte de la cúpula directiva de Mobileye, que es uno de los grandes fabricantes de sistemas de visión artificial y de hardware de inteligencia artificial para los automóviles que conducimos con un nivel más o menos automatizado de conducción. Y precisamente poniendo el conocimiento y el aprendizaje profundo de sistemas de inteligencia artificial dentro de estos robots, sí se puede conseguir que comiencen a realizar tareas diseñadas para seres humanos en las factorías sin que la fábrica se tenga que rediseñar para adaptarla a este tipo de androides, humanoides, como queramos llamarle, dentro de las líneas de montaje. Así que este es uno de los grandes temas en el que se está trabajando dentro de la industria también, que es que robots con forma humana realicen algunas de las tareas dentro de las factorías. Y esa capa que le faltaba a los robots, que es básicamente una capa de software soportada por el aprendizaje profundo, ahora es posible con estas empresas que están entrenando inteligencias artificiales. Así que lo veremos. Lo que no vamos a ver, desde luego, volver dentro de la industria del automóvil es esto. Esto es un vídeo mítico del desarrollo de un Mercedes SL. Esta prueba la hacemos mucho los probadores de coches, que es dejar los ejes del vehículo cruzados y abrir y cerrar la puerta para ver si la rigidez torsional del vehículo es suficiente como para aguantar esta torsión, ¿no? Y aquí ya vemos que en un coche de los 60 Mercedes era capaz de conseguirlo. Se cuenta, y no es un mito, que cuando Mercedes-Benz desarrollaba un coche nuevo tenía tiempo ilimitado, normalmente eran 10, 12 años en estos tiempos, y sobre todo lo que tenía era un cheque en blanco. ¿Cuánto ha costado desarrollar este coche? Lo que haga falta. Esta forma de trabajar y de producir, que hacía automóviles
increíblemente buenos, excelentes. Es increíble que un coche del año 63 haga cosas sin ningún tipo de ayuda electrónica que harían palidecer algunos automóviles que tenemos hoy en día, no va a volver. Y además no puede volver porque los coches, los automóviles, se queman en el mercado muchísimo antes. Su vida útil de mercado es mucho más baja. La reposición es mucho más alta. Y la tasa de evolución tecnológica es tal que si uno se empeña en mantener un automóvil mucho tiempo en el mercado, sin tener una arquitectura del vehículo lo suficientemente adaptable para las innovaciones técnicas, vamos a acabar expulsados del mercado. Sobre eso os voy a hablar un poco más. Pasamos de desarrollar un coche en 10 años a desarrollarlo en 3 años como ha hecho Xiaomi. ¿Cómo es esto posible? Pues muy fácil, con gemelos digitales, con virtualización y con un ejército de ingenieros. BYD, no sé si habéis oído hablar de ellos, a partir de ahora BYD, han tenido un montón de debate sobre cómo llamamos a esta empresa en España. Primero era BID, luego BYD, ahora ya han decidido que es BYD. Hoy venía en el coche escuchando las noticias y no paraban de salirme anuncios de BYD. Si habéis estado escuchando la radio mientras veníais para acá, seguramente habéis oído algún anuncio de esta empresa. BYD es la nueva Volkswagen. De aquí 5 años, para vosotros será completamente familiar. BYD, yo estuve hace poco en su centro de I+D en Shenzhen, en China. Cuando yo estuve allí, es una ciudad en la que trabajan 90.000 personas. Tiene 100.000 ingenieros de I+D, 100.000 ingenieros de I+D. Para que os hagáis una idea, un fabricante de automóviles como el grupo SEAT tiene 14.000 empleados en todos los departamentos. Ellos solamente tienen 100.000 para hacer el I+D. En el año 22, BYD contrató 250.000 personas, 250.000 empleados. Actualmente BYD tiene 700.000 empleados. Con estas cifras es imposible competir con la industria china del automóvil. Así que si uno quiere estar en la vanguardia, tiene que aprender qué es lo que se está haciendo allí. Porque además, esto es un Porsche Taycan, que por cierto hace unos pocos días he estado en Alemania conduciéndolo. No lo he dicho, pero voy a dejar un ratito para que me preguntéis, me comentáis lo que queráis. No os quedéis con ninguna duda, por favor, al final de la presentación. Ocurre una cosa. Hemos comentado que el Xiaomi SU7 han tardado 3 años en desarrollarlo. Porsche hizo un trabajo extraordinario con el Taycan, o Taycan, como queráis, que son nombres, por cierto, que se generan también virtualmente. La mayor parte de los nombres de los automóviles los genera una inteligencia artificial combinando sílabas para llegar a un consenso con algo que suene bien en todos los idiomas. Hasta en eso se virtualiza el proceso de producción de un coche. Este vehículo, el Porsche Taycan, llevó una inversión de aproximadamente 1.200 millones de euros. Su desarrollo y la construcción de una factoría nueva para producirlo. No habían empezado a producir el coche y ya tenían el doble de demanda de lo que la factoría era capaz de asumir. Fue un éxito increíble. Por momentos había el triple de demanda de lo que Porsche era capaz de fabricar. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado que en 3 años hemos pasado de ser el mayor éxito de la producción de un automóvil eléctrico, como es el de Xiaomi ahora, que ha superado con creces a que no vendan un puñetero Porsche Taycan. Esta es la versión año modelo 2024, que me despedí con pena hace 2 días de él, lo he tenido un tiempo. ¿Y por qué ha pasado esto? ¿Por qué narices un coche que tiene tanto éxito de repente deja de venderse? Bueno, evidentemente, una de las explicaciones es que este es un coche muy caro y, por lo tanto, dentro de lo que es el pastel de compradores potenciales de un vehículo como este, es pequeñito. Pues lo que ha pasado es que todo el mundo que se quería comprar un Porsche Taycan ya se lo ha comprado. Es así de sencillo y así de raro. Y lo que está pasando en la industria del automóvil es que se genera tanto hype y como los coches se pueden desarrollar virtualmente antes de fabricarlos, también los podemos vender virtualmente. Entonces, esencialmente, la curva comercial, la curva de vida útil de un producto tiene un pico muy grande en la demanda y luego baja a alta velocidad. Porque así es como funciona la industria del automóvil ahora. Y ahora resulta que los señores de Porsche tienen unos ciclos de vida para este producto muy altos y no saben qué hacer con el Taycan. Acaba de salir el año modelo 2024 y no lo venden. Y en China no lo venden. Bueno, sobre China podríamos hablar largo entendido porque es una cosa que os he traído algún vídeo para enseñaros un poquito cómo se vive allí, en las grandes ciudades tecnológicas. Es una cosa realmente que yo puedo explicar con mis palabras y mostrar imágenes, pero hay que ir y vivirlo. Además, en un momento en el que los fabricantes de vehículos premium como Porsche no solamente tienen que darle a sus clientes buenos productos, sino darles la velocidad de carga suficiente con su producto eléctrico para que el coche no te lo devuelvan, ¿no? Porsche está creando ahora su propia red de supercargadores
que hemos estado probando en Alemania, cargadores de 400 kilovatios de potencia, el coche es capaz de cargar hasta 350 y ya os aseguro yo que con ese vehículo lo de eso de que el problema de la carga, bla, bla, se acabó. Con cargadores de 200 kilovatios en la carretera para arriba, el problema de perder tiempo cargando un coche eléctrico se acabó. Bueno, el asunto es que un coche eléctrico ahora es esto, y esto no tiene absolutamente nada que ver. Es un patinete, le llaman skateboard en inglés a las plataformas de automóviles eléctricos, que básicamente es una plataforma que sustenta una batería, que a veces forma parte del conjunto estructural del producto, y una serie de componentes eléctricos alrededor. ¿Y qué es lo innovador, además de todo lo que os he estado contando dentro de la factoría, qué es lo innovador a la hora de producir los coches eléctricos? Pues lo innovador y lo que nos está enseñando China, ahora los japoneses, los americanos y los europeos, compramos coches chinos para desguazarlos y ver qué nos encontramos en su interior. Y lo que nos encontramos en su interior es que empresas como BYD están volviendo a una filosofía japonesa y china de los años 80, a la hora de producir los coches más avanzados del mercado. ¿En qué consiste? Uno de los grandes errores que ha provocado que la industria del automóvil europea esté como esté es el hecho de que se ha subcontratado, se ha externalizado de una manera masiva partes cruciales de lo que es un automóvil y que no se deberían de haber sacado fuera nunca. Siempre con el objetivo de reducir costes, producir más. Ese modelo está absolutamente obsoleto. ¿Qué es lo que están haciendo estas grandes corporaciones chinas como BYD? Con su gigantesco músculo de I+D, lo que hacen es desarrollar la mayor parte de los componentes del automóvil en su casa. Como funcionaba una gran corporación japonesa en los años 80 o una gran corporación coreana del sur en los años 90, los chaebols. Que un Samsung Honda Egu tenía un astillero, tenía una fábrica de coches y tenía unos servidores para Internet y tenía una farmacéutica. Pues los chinos están funcionando igual. Partes cruciales del desarrollo del vehículo eléctrico las desarrollamos en casa. Las optimizamos en casa y hacemos que se comuniquen internamente de manera que conseguimos unos niveles de eficiencia y de productividad y de coste sin parangón respecto a un modelo europeo de sacarlo todo fuera. Y tú me haces el conversor AC/DC y tú me haces el motor eléctrico y tú me desarrollas la placa de protección de la batería y etcétera, etcétera, etcétera. Hay una regresión precisamente hacia que todo se haga dentro de casa, porque el automóvil eléctrico es mucho más simple de producir. El reloj de cuco, como dicen algunos buenos amigos míos, que es el motor de combustión interna, ya no existe. Y luego está la parte de las baterías, de las fábricas de las baterías. Esto es una demostración, esto lo grabé yo con mi móvil, dentro del centro de I+D de BYD, en el que nos mostraban la batería Blade, que es una batería que ellos tienen solamente litio ferrofosfato, en lugar de la química tradicional del níquel, manganeso y cobalto. Litio ferrofosfato lleva menos litio, tiene un poco menos de densidad energética, es algo más pesada, pero por contra es una batería mucho más segura. Y aquí lo que nos estaban mostrando es qué ocurre si hacemos un test de punzada de una batería de litio convencional, NMC. Vamos a provocarle un estrés brutal a la batería, cortocircuitándola, atravesándola con un punzón. ¿Qué le ocurre si le hacemos eso a una batería de litio? Pues esto. Una cosa muy importante es que efectivamente no controlamos la cadena de suministro en el salto hacia la electrificación. China controla la cadena de suministro del litio, de las baterías y también la tecnología de procesado. Este es el punzado de la batería Blade, cuchilla en castellano, que son unas láminas, como podéis ver, como unas tabletas alargadas. Y aquí no se produce, hay un estrés, hay una serie de parámetros que se están midiendo en tiempo real, pero no acaban provocando esos incendios tan agresivos y masivos que provoca una batería NMC convencional. Bueno, pues en el desarrollo de las baterías hay dos partes. Por un lado, lo que es el desarrollo de la propia celda y la química que llevan las baterías. Aquí en Europa no tenemos nada que se pueda acercar a lo que se hace en China. Y luego las factorías de celdas para acumular energía son prácticamente factorías automatizadas donde la presencia del ser humano no solamente no es necesaria, sino que no es bienvenida. Os voy a contar una anécdota. Me he recorrido medio mundo para llegar ahí. Fuimos a la fábrica, nos metimos en el vestíbulo y los chinos se pusieron a discutir entre ellos y al final no me dejaron ver la fábrica de baterías y me habían llevado para ver la fábrica de baterías.
por secretos industriales, etcétera, no estaba claro. Total, que al final me quedé con las ganas y como un león en una jaula tenía unas cristaleras por las que podía ir andando y veía al fondo sus máquinas de litografía y cómo producían las baterías, pero ahí no había ser humano alguno. Sí que es verdad que hay más necesidad de personal y de trabajador en lo que es el ensamblaje de las baterías, que es lo que estamos promoviendo en Europa, pegado a las fábricas de automóviles. Pero ya estamos viendo que, precisamente por la falta de ventas de vehículos eléctricos, muchos de los proyectos de factorías de baterías se están congelando o directamente se están eliminando, como es el caso del fiasco de Northvolt. Bueno, os habéis fijado en el vídeo que hemos mostrado de los años 60 de Mercedes-Benz, ¿no? Estamos en el año 2024, son 51 años después. Esto es la élite de la industria del automóvil en el mundo. Antes era Alemania y Mercedes-Benz, ahora es China. Una de las cosas que los chinos han entendido muy bien, aparte de que tienen el control de la cadena de suministro y aparte de que tienen la tecnología de baterías y de producto eléctrico y los ingenieros de I+D, es precisamente a fabricar coches y hacer que los coches eléctricos tengan las baterías como parte del sistema de chasis del vehículo y aporten rigidez estructural a los vehículos. CTB, Computer to Body. Esta es una tendencia muy potente en la industria del automóvil que, ojo, al igual que con las grandes gigaprensas, tiene el problema de que el ensamblaje de la batería al chasis del vehículo para la postventa pues no es precisamente lo más amigable ni precisamente lo más apropiado para que el día de mañana, si tenemos algún problema, podamos resolverlo de una manera económica. Esta es la prueba del alce, hecha por un BYD SEAL y también la prueba de aceleración lateral en círculo. Este coche es una maravilla. Se puede comprar ya en España, por cierto. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues porque precisamente, y es curioso que en un país, os voy a enseñar algunos vídeos simplemente por curiosidad, esto es un coche autónomo que lleva un LIDAR en el techo, pues tú te vas por China y te encuentras esto por la calle, mientras vas circulando. Por cierto, los coches que llevan matrícula azul son coches de combustión y los que llevan matrícula verde son coches eléctricos. Allí se sabe que un coche es eléctrico por el color de la matrícula. En China, si no te compras un coche eléctrico, puede que tardes un año en que te den una matrícula, mientras que si compras un eléctrico, dentro de 2 o 3 días tienes tu matrícula. Es una manera más de incentivar a la gente a que compre producto eléctrico. Y no hay ninguna región en el mundo actualmente en la que la normativa empuje tanto hacia la innovación tecnológica sin cortapisas. Y luego, aunque hablamos mucho de automoción, no nos olvidemos estas pequeñas unidades productivas. Tú vas andando por la calle por Shenzhen y tienes que convivir con mini scooters eléctricos. Hay más gente subida a productos eléctricos, como en la película esta de Wall-E, que llegan a una nave y todo el mundo está obeso y flota en una especie de transportador. Pues esto es un poco parecido, pero sobre ruedas, ¿no? Es muy llamativo como la mayor parte de la ciudadanía china, su forma de moverse, sustituyendo al caminar, no al coche, es mediante mini scooters eléctricos que al cambio valen unos 200, 180, 150 euros y que pueden circular por las aceras perfectamente. Es muy llamativo que este tipo de producto precisamente es la primera línea de la industria de la automoción en el mundo, aunque no lo sepamos. Todos tenemos más o menos en la cabeza la imagen, esas fotografías de las avenidas de Pekín, todo el mundo en bicicleta. Recordáis, ¿no? Fotos de los años 80, lo que era China. Ahora China es esto. Y es muy llamativo cómo han conseguido acabar con la polución brutal que tenían en las ciudades y cómo han conseguido acabar igualmente con el ruido. Es muy llamativo circular por una gran avenida de una ciudad pudiente china, tecnológica, como Shenzhen, porque hay mucho menos ruido en las calles que hay en cualquier calle española, con avenidas mucho más pequeñas que estas. Y bueno, no me voy a extender mucho más sobre el tema de la excelencia en la fabricación de automóviles. Esta es la fábrica de Polestar en China. Es una de las fábricas más brutales del mundo para producir un excelente producto como es Polestar. Y como estaba diciendo en la introducción, ahora resulta que ha ganado Donald Trump y que todos los que están allí produciendo, sean chinos, sean europeos o estadounidenses, en aquel país, van a tener que pagar unos aranceles gigantescos e inversiones como estas corren serio, gravísimo peligro. Porque el mercado americano les ha quedado barrado, en el europeo les hemos puesto unos aranceles entre el 8 y el 38%, y esta victoria de Donald Trump lo único que va a hacer es agudizar todavía más la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Veremos cómo impacta esto a la industria del automóvil europea. No es una buena noticia la victoria de Trump en términos de industria de automoción más allá
ideologías. Bueno, vamos yendo, yo creo que llevamos esto bien encauzado. Me gustaría dejar unos minutillos para compartir con vosotros si tenéis alguna pregunta. Hemos hablado de muchas cosas a nivel de fabricación y de tecnología. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Hay un proyecto interesantísimo. Vamos a hablar, para terminar, de innovaciones en la industria del automóvil, de inteligencia artificial y de sostenibilidad. Esta sería la foto de película, ¿no? De un centro de control, ahí todo siempre con luz azul y demás, y este es el mundo real. Pero hay un par de proyectos que quiero contaros, que son súper interesantes y que no es por hacer publicidad, pero ambos se hacen en España, que está muy bien, uno en Andalucía, que no es que yo lo haya buscado a propósito de mostrar algo chulo de Andalucía, es que ocurre aquí, en esta tierra, y además de un único fabricante, que es el fabricante que tiene quizá más peso y poder industrial en España, que es el grupo Renault. Bueno, hay un proyecto que todavía no han hecho público al mundo y que yo os presento aquí en exclusiva, y cuando digo en exclusiva, de verdad, que esto no se lo ha comunicado a nadie Renault todavía, y me han dado permiso de poderlo compartir en esta charla, que es un proyecto que se llama Gestión Cloud más IA. ¿En qué consiste? Pues efectivamente, como estáis viendo, esta es una foto real, ya no es una foto del mundo de la ciencia ficción, es un centro de control con pantallas. ¿Y qué tiene de especial este centro de control de pantallas? Pues que se ha añadido una capa de inteligencia artificial para controlar todos los datos y variables que implica la producción de un automóvil. Esto está en la fábrica de Palencia, en Castilla y León. ¿Y en qué consiste este proyecto? Bueno, pues este proyecto, que como nombre global tiene Plan Connect, lo que hace es gestionar en tiempo real y de manera enriquecida y activa, desde los datos que vienen de los concesionarios y la página web de Renault, hasta la logística que está entregando coches en el concesionario. 360 grados, aunque yo aquí lo haya puesto en una línea, cuando llegamos a clientes saltamos a pedidos. Cliente-pedidos es lo mismo, ¿no? Es un círculo cerrado. Está manejando datos de cuántos pedidos están entrando en el concesionario. Están manejando datos de los proveedores, cuál es la materia que nos están trayendo. Cuando hablamos de proveedores, no solamente hablamos de proveedores de materia prima, también hablamos de la gestión de la energía. ¿Cuánta energía voy a necesitar mañana? ¿Cuánto sol va a haber? ¿Cuánto puedo tirar de la renovable y cuánto necesito de gas en el día de mañana para optimizar mi producción en el día de mañana? Estamos hablando de inbound, lo que es la organización ya en el lugar de producción de todas las piezas. Hablamos de la producción, es decir, desde la embutición hasta las soldaduras, la pintura y el montaje del coche. Hablamos de la logística interna, en la que además, si os habéis fijado en el vídeo de Xiaomi, al final, en el vídeo, con muy buen criterio, los chinos decían, si mi coche tiene nivel 3 de conducción autónoma o nivel 2 en este momento, llegará al nivel 3, ¿para qué necesito yo un operario que me saque el coche de la cadena de montaje y me lo lleve al almacén o a la campa? Que se vaya el coche solo. Esta es una tendencia muy potente también y ahorra mucho tiempo y mucho coste. En Renault no han llegado a eso todavía, pero sí que están trabajando en vehículos autónomos que a los choferes que traen y llevan coches se montan en un convoy automático que te lleva y te trae de la campa cuando tú estás moviendo coches. El outbound es todo lo que ocurre desde la campa de los vehículos hasta la distribución logística por los países y las zonas. Y a partir de ahí, la logística de última milla, que es llevar el coche al cliente final. Todo esto está gobernado y en tiempo real por un sistema basado en inteligencia artificial que está absorbiendo datos, está absorbiendo información para transmitirla a nosotros y tomar las decisiones de una manera lo más optimizada posible. Así que en las factorías, igualmente, el poder de decisión ahora viene procesado por datos y por inteligencia artificial. Y ojo que la inteligencia artificial se está utilizando para mejorar la toma de decisiones en función de los datos que nos llegan, pero también para intentar encontrar lo que decía una experta en inteligencia artificial que me encantó. Estuve en una conferencia hace unos días en Chipre y Ima Sanz, creo que se llama, perdonad si no ese es el nombre, pero es una española que lleva mucho tiempo trabajando en Estados Unidos y hablaba de lo desconocido desconocido. ¿Qué es lo desconocido desconocido? Son aquellos problemas o aquellas cosas que podemos mejorar que ni siquiera sabemos que podemos mejorar. Tenemos dos tipos de problemas normalmente. Lo más normal cuando pensamos en problemas es aquí está pasando algo y tenemos que resolverlo. Pero ¿qué pasa en aquellas cosas de las que todavía no somos conscientes de que van a generar un problema? O aquellas cosas que podemos optimizar y no sabemos que podemos optimizar. Eso es lo desconocido desconocido. No sabemos que no lo sabemos. Bueno, pues la utilización de la inteligencia artificial para mejorar los procesos en las fábricas no va solo a resolver problemas, sino también va a encontrar optimizaciones donde nuestra cabeza no es capaz de encontrarlas. Y todos los equipos humanos. Este es un proyecto muy interesante
Próximamente voy a visitar esto cuando lo abran al público y espero poder contar más en público. Y claro, los objetivos renovables. Aquí esto se parte en dos. Por un lado están los objetivos de cero emisiones de CO2 y por otro están los objetivos de economía circular. ¿Sabéis dónde está la mayor instalación solar de España encubierta? Pues está en una fábrica de coches. Y está precisamente en un sitio que no es que sea muy soleado, es uno de los sitios donde más llueve de España. Está en la fábrica de Vigo, en la planta de producción de Stellantis. Está completamente cubierta de placas solares. En un sitio, además, donde lo necesitan mucho porque tienen un problema desde hace siglos con la línea de alta tensión y de media tensión para llegar a la factoría y, bueno, parece que por fin lo han resuelto, pero la planta ha llegado a correr peligro por los problemas con el abastecimiento de electricidad. En parte se palían, en parte pequeña se palían con esta instalación. Los fabricantes de automóviles tienen un problema y es que fabricar un coche con electrificación es mucho más costoso energéticamente que fabricar un vehículo de combustión y se supone que tenemos que destinar cada vez más recursos para llegar a las emisiones cero de producción de un automóvil. Así que las renovables son fundamentales para que en la factoría se acaben cumpliendo con las certificaciones que te van a permitir seguir produciendo coches. Y luego está la otra parte. Bueno, una fotografía más de la cubierta de la factoría, que es impresionante, como podéis ver, la dimensión. Y luego lo que os contaba hace unos minutos, que es el nuevo ciclo de vida de un coche. Esto es brutal. Siempre hemos vivido en la industria del automóvil con un modelo que es de usar y tirar, ¿no? Compramos un coche, lo usamos, mantenemos, cuando nos cansamos de él, o va al desguace o lo ponemos en el mercado de segunda mano, una segunda persona lo compra, o una tercera, una cuarta, al final el coche acaba en un desguace. Esto ha cambiado completamente y ahora vamos a un modelo como este. Un modelo en el que el coche tiene mucho más valor, tiene mucha más capacidad de ser monetizado, un modelo en el que las empresas son los propietarios de los coches por encima de los particulares y estas lo que quieren es proteger su inversión y maximizar los beneficios. Y eso cambia completamente la cadena de vida útil de un vehículo. Y aquí es donde los fabricantes de los coches también quieren incidir con la economía circular. ¿Cómo? Os voy a poner un ejemplo real, que es la mejor manera de poner ejemplos. Sevilla, fábrica de Renault de toda la vida, fábrica de caja de cambios, como os decía, un proyecto de Andalucía. ¿Qué ocurre aquí dentro? Pues ocurre que hay un problema muy gordo. Toda la vida se han estado haciendo distintas referencias de cajas de cambios para los coches de combustión y ahora resulta que cada vez las cajas de cambios son más automatizadas, ya hay muchos coches que no puedes comprar manual y además lo siguiente ya es que no hay caja de cambios. En un automóvil eléctrico tenemos combinaciones de engranajes, pero lo que es el concepto de caja de cambios ya no existe. Resultado, de tener 7 referencias de cajas de cambios, ahora tienes 2 o 3 y de aquí 4 días vas a tener una o ninguna. ¿Y qué hacemos con esta planta? ¿Qué hacemos con esta fábrica? Pues 2 opciones nada más. O la cerramos o la reinventamos. Y una parte muy importante y muy potente del futuro de la industria del automóvil es reinventar precisamente las factorías de coches. Y los fabricantes franceses, en Francia y en España, tienen proyectos muy interesantes de lo que se llama retrofit de automóviles. Bueno, esta es la inauguración de esta factoría, o la reinauguración de la factoría con el ex CEO de Renault en España y el presidente de la Comunidad de Andalucía, el señor Bonero Bonilla, en el que esta fábrica comienza una nueva fase en la que, además de producir cajas de cambio y sistemas de transmisión, básicamente lo que se va a dedicar es a rehacer coches que llegan aquí después de su ciclo de vida útil, reconstrucción de los automóviles con componentes internos de la marca dentro de la fábrica para volverlos a colocar en el mercado y volverlos a vender. Pero no solamente eso, reconstruir de una manera, digamos, más o menos minuciosa y garantizada por el fabricante un coche para que vuelva a salir a la carretera otra vez. Economía circular, la mejor manera de ahorrar emisiones no es producir una unidad nueva, sino mantener la que ya está funcionando en buen estado, ¿no? Lo siguiente igualmente es directamente electrificar los coches de combustión interna o cambiarle la batería a los coches eléctricos para volverlos a poner otra vez en el mercado. Y esto es a lo que vamos, a que muchos automóviles, al final de su vida útil, sus componentes se vuelvan a utilizar para otras utilidades. Por ejemplo, las baterías se están utilizando para energía solar o para llenar contenedores de baterías, para llevarlos a lugares donde ya no hay más capacidad de suministrar energía eléctrica. Y cuando no hay un coche cargando en ese lugar, lo que está cargando es la batería para que cuando llegue un coche a cargar pueda utilizar la electricidad disponible y la electricidad del contenedor. Si viajáis en coche a Madrid y vais por la confluencia entre la A3 y la A31, paráis en la estación de Atalaya del Cañabate, que es un sitio que tiene un supercargador de Tesla,
Si os fijáis al fondo a la izquierda, vais a ver un contenedor de color verde que está cargado de baterías del Nissan Leaf. ¿Por qué? Porque llegó Tesla a ese lugar, se quedó con toda la energía que había disponible, de momento no sale rentable económicamente traer una línea de alta tensión a ese lugar, y los que han venido después han tenido que conformar con un cargador de mierda, me vais a permitir, de 50 kilovatios de potencia. Es que no hay más. ¿Qué han hecho los señores de Iberdrola? En este caso, pues ese cargador de 50 kilovatios, cuando no está cargando un coche, está cargando el contenedor. Y así llega un punto en el que tenemos la energía del contenedor y la energía del cargador. Bueno, todo esto es una tendencia muy potente dentro de la industria del automóvil, tanto fuera como dentro. Ese coche que tiene una batería que está al 65%, ya no sirve para propulsión, me la llevo a renovables, le pongo una batería nueva y vuelvo a sacar el coche al mercado, me lo vuelvo a llevar al mercado. Si tenéis por curiosidad ganas, podéis ir a un concesionario de coches y podéis simplemente echar un vistazo a los coches que están saliendo actualmente. Fijaos que cada vez vais a encontrar más tela, vais a encontrar corcho y vais a encontrar cosas que hasta hace 4 días no se veían en los coches. ¿Y eso por qué? Bueno, pues eso es básicamente porque los fabricantes de automóviles también están obligados a ir incorporando a los coches materiales reciclados por norma. Y ya tienen que estar ahora mismo en el 12, el 14% y cada año sube un poquito más. Así que automóviles con los interiores fabricados en residuos de PET, corcho, montones de residuos de redes de pesca, cualquier tipo de plástico, nos vamos a sentar, lo vamos a tocar en los automóviles próximos que vosotros vais a comprar. Y por último, y espero no ser demasiado abrumador, hay otra tendencia brutal dentro de la industria del automóvil. Si os habéis fijado, se busca la máxima optimización y simplificación. En general, las grandes factorías de coches no van a crecer en tamaño exponencialmente en los próximos tiempos, más bien se van a reducir para ser más eficientes y más efectivas. Y para que eso sea posible, los coches tienen que cambiar también. Ya os he ido mostrando cómo cambian. Un automóvil eléctrico tiene 1/3 menos de piezas, o un poco menos, de hecho. Necesita 1/3 menos de empleados en la factoría de partida. ¿Cómo podemos simplificar todavía más y reducir en un punto, además, en el que los automóviles se distinguen sobre todo por el software y por la actualización? Bueno, pues haciendo mucho más simple la arquitectura de los automóviles también. Y eso influye mucho en las fábricas. Range Rover, no sé si alguno de por aquí tiene la desgracia de tener un Land Rover, un Range Rover. Ha sido tradicionalmente una de las marcas que ha aparecido en los rankings de fiabilidad como de las peores de todo el mercado, a pesar de que sus coches valen 1 riñón y 3/4. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que han tenido los ingleses con sus vehículos? ¿Por qué son tan poco fiables? Porque tienen una cantidad de iteraciones a la hora de producir el coche que es inmanejable. ¿Sabéis cuántas combinaciones de cableado y de equipamiento puede tener un vehículo de este tipo hasta hace unos años? Porque lo han cambiado y han mejorado mucho. Pues estamos hablando de más de 60.000 combinaciones y referencias. Es un absoluto disparate. Y en parte explica los problemas de fiabilidad, desgraciadamente, que han tenido estos vehículos. Y claro, de repente te llega una startup estadounidense como Tesla, que basa su desarrollo del vehículo en el software y con ingenieros de fuera de la automoción que vienen a proponer una forma distinta de hacer automóviles. ¿Y qué es lo que han hecho lo primero y lo diferencial? Han dicho que esto es un disparate, esto es la industria del automóvil antigua. La industria del automóvil nueva es un único sistema de comunicación y la máxima reducción de componentes de hardware. Un vehículo en Tesla ahora mismo tiene entre 20 y 30 combinaciones de cableados y de referencias a la hora de producir. Esto genera unas economías de escala y una simplicidad que es absolutamente imposible de alcanzar por un fabricante de automóviles tradicionales. Y es una de las grandes victorias de una compañía como Tesla, que ha pasado de ser la empresa que más dinero perdía por coche a ser, por momentos, la que más dinero gana por coche. Y ya para terminar este viaje, no sé si esta última pantalla me ha... Sí. Una tendencia más que no le está saliendo muy bien a la industria del automóvil. Esto es un sistema de dirección en el coche a las 4 ruedas de Mercedes. Muchos coches lo llevan hoy en día. Algunos coches incluso son capaces ya de girarlas completamente y moverse como un cangrejo. Uno de los grandes sueños de la industria del automóvil, o de las grandes ideas, es la traslación a la industria del hardware y del software extrema. ¿Y eso qué supone? Una única plataforma, una única base de fabricación del coche y un único equipamiento del automóvil. Todos los coches iguales. ¿Y yo cómo los distingo? Pues los distingo por las funcionalidades que te activo o te desactivo a través de una aplicación, a través del propio coche. O lo que es lo mismo, el coche lleva todo. Y usted
va a usar lo que pague. Es un poco como cuando te compras o contratas un servidor y vas pidiendo a demanda cuánta velocidad de transferencia, cuántos servicios, un larguísimo, etcétera, ¿no? Asientos calefactados, iluminación de invierno. En Mercedes, las ruedas móviles giran cuando las pagas unos grados y si pagas un extra, giran más grados. La gente no lo está comprando esto. La gente no está comprando que hoy, porque hace frío en Córdoba, voy a pagar 1,5 € porque se me calienten los asientos. La gente no está pagando porque en mi Audi, hoy que hay niebla, se me active la luz de mal tiempo. Todos estos ejemplos que os pongo no son ocurrencias mías, son ejemplos reales de cosas que se han estado implementando en los últimos años. Los usuarios, esta frontera de momento, y nunca mejor dicho, no la están pagando. Pero técnicamente es posible fabricar coches así y simplifica mucho el proceso de producción y los costes de producción. Así que los fabricantes van a seguir insistiendo en esto. En hacerte un coche a la carta, tú en cualquier momento le puedes hacer un upgrade, ya sea con lo que ya trae o con las futuras actualizaciones que te van a dar. La mayor parte de los coches que se venden hoy en día, si vais a comprar un coche, os lo van a vender con navegador dinámico. Un navegador que es capaz de recibir información del tráfico en tiempo real y un navegador que es capaz de planificarte la ruta. Y te van a regalar 2, 3 o 4 años del servicio. Y luego, a pagar. Así que los fabricantes de coches no solamente quieren venderte el coche, mantener el coche, reparar el coche, recomprártelo con garantías extensísimas, con un montón de ventajas si haces el mantenimiento del coche, que el embudo sea muy grande por arriba. Te vendo un coche a 99 € al mes con una cuota inicial de 12.000, que todo el mundo entre, pero que luego por la parte de abajo el embudo sea muy pequeñito. Y durante la utilización del coche que sigas pagando también. Es pagar el coche muchas veces. Y una parte muy importante de la fabricación y de la tecnología, como lo permite, está provocando que esto sea así. Y con esto, querida familia, creo que hemos llegado al final de la presentación, que hemos hecho un repaso muy exhaustivo. Y nada, espero que os haya parecido interesante y de verdad que os doy mis más sinceras gracias y enhorabuena por la celebración de este evento. Así que si os parece, vamos a dedicarnos un aplauso. Y no tengo ni idea de cómo va el reloj de tiempo. Supongo que nos hemos pasado de hora ya de la pausa café porque las autoridades se han enrollado mucho, como no puede ser de otra manera. Y nada, simplemente deciros que desde aquí yo os contesto preguntas y si nos tenemos que ir, me quedo un ratito para seguir contestándola en el corrillo. Por allí tengo un compañero que quiere preguntar algo ya. No. Sí. Mira, por ahí viene un micro. Muchas gracias. Muy buenas, Francisco. Te sigo hace mucho tiempo y la verdad que soy seguidor de tus historias de todo tipo. La fabricación de coches eléctricos se ha parado en seco. Nadie sabe el motivo o nadie acierta por qué es el motivo. Preguntarte eso y cuándo volverá, porque esto se ha parado todo en seco, ¿cuándo volverá a arrancar la industria o para cuándo crees que la industria europea volverá a arrancar bien? Bueno, pues eso, poder competir contra China. Sí, pues voy a darte y a daros algunas pistas. Tenía aquí escondida en la presentación más pantallas. Una parte va a ser natural y otra parte va a ser obligada. Bueno, se han parado las ventas de coches eléctricos y los que más saben, aunque parezca mentira, creen que lo del Porsche Taycan afecta bastante. Es decir, todo aquel que se quería comprar un coche eléctrico ahora mismo ya lo tiene. Y todo aquel que no quería un coche eléctrico de momento no lo compra, porque por precio todavía no le da. El año que viene tenemos una reducción drástica de la normativa de emisiones. Todo el mundo tiene que bajar de las 95 gramos de CO2. Y vamos a terminar el año 24 en 115 gramos de CO2. Si los fabricantes de coches no son capaces de bajar a los 94 y pico, van a empezar a pagar unas multas milmillonarias. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del año que viene están obligados a vendernos productos electrificados sí o sí, so pena de pagar multas muy fuertes. No tienen por qué ser eléctricos, pueden ser híbridos enchufables. Otra forma, bueno, el Tesla Model Y es el coche más vendido del mundo, es eléctrico. Otra forma de que esto suceda, voy a ver si encuentro aquí quería llegar yo. Vale, seguimos sin querer comprar coches eléctricos. Por cierto, los chinos, ¿cómo cargan los coches eléctricos en esas ciudades? Habéis visto muchos cargadores por ahí en los vídeos de coches eléctricos. La gente carga el coche eléctrico donde puede.
Otra forma de hacerlo es directamente al estilo nórdico, es decir, que la compra del automóvil de combustión interna ya no salga a cuenta porque es más cara que comprar un vehículo eléctrico. Este es un fenómeno que vamos a ir viendo en los próximos años y que se va a acrecentar a partir del año 26. Del 26 al 30 nos vamos a empezar a encontrar coches eléctricos no solo de 20.000 euros, sino también vehículos. Aquí no lo he borrado en la transparencia, pero por ejemplo, a día de hoy, comprar un Volkswagen Tiguan de última generación es más caro que comprar un Volkswagen ID4 o un ID5. Si el Estado te da la ayuda. Si a eso le sumas que puedes cargar el coche en algún lugar que no sea un cargador público, que son muy caros, el coste de utilización del vehículo se reduce drásticamente. Y yo creo que a partir del año 25-26, a medida que los coches eléctricos sean más baratos, poco a poco va a haber cada vez más gente que se va a apuntar a comprarse uno. Y sobre todo etiqueta cero híbrido enchufable. En el año 25, en abril del año 25, nos van a poner el gasoil al mismo precio o por encima de la gasolina. Ya esta noticia salió la semana pasada. Va a ser otro gran desincentivador a la hora de utilizar el vehículo de combustión interna. Con todo esto, en España, yo presumo que para el año 30 la cuota de venta de vehículos eléctricos va a estar entre el 20 y el 25% y de híbridos enchufables en otro 15%. Al final acabarán juntando un 40 más o menos, 30-40. Y seguiremos teniendo un parque monstruoso de coches de combustión interna. Así que estos son los canales por los que el vehículo eléctrico va a ir ganando cuota de mercado. Y ya está. Realmente hay otra cosa que es más a largo plazo, y esto ya es una opinión mía, es una visión mía. No todo el mundo puede comprarse un Porsche Taycan para ir cargando alegremente a 350 kilovatios. Pero vamos a empezar a ver cada vez más coches con autonomías homologadas de 700 kilómetros. A unos precios razonables. Autonomía homologada de 700 kilómetros significa que a 120 en autopista tienes 450, 480, 420, en función del frío y del aire que haga. A medida que los coches eléctricos empiecen a homologar 600, 700, 800 kilómetros, como ya están homologando, el argumento de es que esto a ver dónde lo cargo, a ver dónde me paro, cada vez va a tener menos peso también. Y poco a poco el miedo a comprar el automóvil eléctrico se va a ir perdiendo. Lo que es cierto, y por volver al principio de tu pregunta, es que mientras los precios de los eléctricos no sean atractivos respecto a los térmicos, no va a ser posible. Y lo que es cierto también es que en los concesionarios hasta la fecha los vendedores no han querido vender coche eléctrico porque ellos lo que quieren es vender y saben que las probabilidades de colocar un eléctrico son mucho más bajas que colocar un térmico. Y se han estado vendiendo térmicos. Y se ha estado apurando. Y para terminar este mini discurso, supuestamente en el año 35 se prohíbe la venta de motores de combustión interna. Yo personalmente llevo años diciendo que eso no va a ocurrir. Y bajo mi punto de vista, entre el año 25 y 26, en teoría es en el 26, será cuando se decida que se prolongue un poco más. Lo que no quita que el pedal al fondo hacia la electrificación lo vamos a levantar o que se vaya a acabar el coche eléctrico. Olvídense de ese escenario no existe. Vamos hacia la electrificación en el corto y en el medio plazo sin ningún género de dudas. Solo que con muchos matices, ¿no? Así que con todo esto, espero más o menos haberte respondido a la pregunta. Por allí tenemos otra pregunta más. Muchísimas gracias por esta magnífica presentación. La verdad es que Gracias. Ha sido súper interesante. Varios temas. ¿Cómo afecta a la industria del automóvil a España en concreto? Somos uno de los principales fabricantes de Europa. ¿Y cómo afecta? Dos, a mí lo que me preocupa ahora, por ejemplo, con la entrada de Trump, nosotros tenemos, creo, en la Unión Europea una política mucho más restrictiva del CO2, de las emisiones. ¿Cómo puede quedar en un momento determinado la industria europea frente a esa discrepancia de políticas de reducción de CO2? Porque lo que está claro es que si el 70% del CO2 de la contaminación lo produce China y Estados Unidos, ¿qué efecto tiene que nosotros hagamos un esfuerzo económico de comprar un coche eléctrico? Porque aunque haya ayuda, sigue siendo caro. Y por otro lado, la cuestión está en que hasta qué punto de verdad es rentable o ecológico o eficiente la vida útil de un vehículo térmico frente al eléctrico. Porque yo hoy he recogido mi Volvo, tiene ya 20 años, consume 5,2 litros diésel
y funciona estupendamente. Creo que un coche eléctrico no va a durar 20 años de vida útil. Sí. Muchas gracias por las preguntas. Empezando por cómo afecta a la industria en España, es una muy buena pregunta. Le voy a contar una cosa muy divertida que está ocurriendo hoy en día. En España, esto ocurre en Renault, pero ocurre en todas las fábricas. En España, los sindicatos en Renault andan pataleando y quejándose porque los coches eléctricos, que son los de mayor valor añadido y sobre todo mayor inversión, se producen en Francia. En la nueva empresa Renault se ha partido en dos. Está la división Horse, que tiene combustión, y la división Ampere, que es solo eléctrica. La división Ampere se fabrica en Francia y la división Horse se fabrica en España. En España los sindicatos dicen: queremos producir los coches eléctricos. El directivo se coge el avión, se va a Francia, habla con los sindicatos franceses y le dicen: queremos producir los coches térmicos de España, porque es lo que se está vendiendo ahora. Entonces esto va según como cuentes la película. En principio, el camino hacia la electrificación afecta mucho a España en el sentido de que nosotros fabricamos automóviles de coste medio y medio bajo que no están electrificados puros y por lo tanto tienen supuestamente menos valor agregado. Pero resulta que, como todos los planes de los magníficos gestores de la Unión Europea no se están cumpliendo, el combustión y el híbrido es el nuevo diésel, que es lo que fabricamos en España. Con lo cual estamos teniendo una protección magnífica, de la misma manera que los talleres, que hace ya cada año, desde que en el año 2004 empecé yo en esto, se viene diciendo que van a desaparecer no sé cuántos talleres, pues ahí siguen funcionando, arreglando los coches diésel por el parque cubanizado que tenemos. Esto en el futuro puede que cambie, pero de momento España está protegida por la crisis que tiene el automóvil eléctrico. Si os fijáis, España está luchando mucho por traer aquí fábricas de baterías, porque teniendo fábricas de baterías se apuntala la fabricación de automóviles igualmente. E incluso España se ha separado del consenso que había en la Unión Europea para poner aranceles al producto chino, porque los chinos nos seducen con su dinero para traer aquí su producto, como ya está sucediendo, por ejemplo, en Barcelona, o sin ir más lejos, aquí en Andalucía ha habido algún movimiento ahí, no sé cómo de serio es, porque lo desconozco, en la zona de Linares. Así que España ni está protegida, ni está distinta, ni mejor ni peor que otras muchas regiones. Está mejor, porque afortunadamente dependemos de grupos automovilísticos que no han sido tan salvajes en la tijera como está siendo precisamente Stellantis con todo lo que ocurre en Italia, ¿no? Que tiene un problema mucho más grave que el nuestro. Así que de momento las cosas a largo plazo son muy complicadas de analizar hoy en día, pero a corto plazo la cosa no está tan mal. Respecto a las emisiones de CO2, tiene usted absolutamente toda la razón. En España nos hemos convertido en una burbuja en la que nos hemos puesto un listón que lo que hace es hacernos daño a nosotros mismos. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Por eso comentaba que, bajo mi punto de vista, la industria va a acabar imponiendo una relajación en los plazos de las normas de emisiones. Todo el mundo está en esas pantallas, ¿eh? Ahora, con la victoria de Trump, de nuevo en Estados Unidos, pues cada vez va a haber más distancia entre lo que dice el gobierno central de aquel país y lo que dicen estados como California o los más, digamos, progresistas o avanzados. Fíjate que China, que es el mayor emisor de emisiones, es el mayor emisor de CO2, es el que más rápido va hacia la electrificación, como una estrategia de país, como una estrategia nacional, y porque consideran que ese es el futuro. Así que, bueno, pues este es un poco el caldo de cultivo que hay. Y respecto a que un coche eléctrico dure o no 20 años respecto a su coche de combustión, si su coche de combustión funciona perfectamente, fabuloso. Un automóvil eléctrico, uno de los grandes bulos que hay alrededor del automóvil eléctrico es que las baterías se rompen o que hay que cambiarlas. Eso no es cierto. Sí que van perdiendo capacidad según pasa el tiempo, pero los niveles de degradación, si se cuida bien una batería normalmente, son muy bajos. Y un coche eléctrico del año 24, bien cuidado, puede durar perfectamente 20 años también. Cuando digo bien cuidado, me refiero a que, al igual que un motor térmico le hace mucho daño hacer acelerones y frenazos con el motor en frío, por ejemplo, pues a un vehículo eléctrico sus componentes eléctricos los desgastas más y a la batería le haces sufrir mucho más si vas pegando aceleradores y frenazos. Y a la batería le haces mucho más daño si le metes cargas en corriente continua constantemente a toda velocidad que si lo cargas en el puesto de carga de tu garaje a 3,6 o 7 kilovatios en corriente alterna. Quiero decir, sin entrar en profundidades técnicas, hoy en día hay muchísimos casos ya de usuarios con coches eléctricos con 200, 400, 600 y 1 millón de kilómetros y funcionan perfectamente. O sea que eso ha evolucionado mucho y a día de hoy un automóvil eléctrico tiene una buena vida, una buena expectativa de vida, podríamos decir. Muy bien. Si alguien quiere seguir conversando un poquito, me quedo aquí a hablar con vosotros. Creo que lo tenemos que dejar. Pues muchísimas gracias. Gracias.